Buenos días y bienvenidos a la séptima edición del Día Mundial del Pulmón Crítico. Es mi honor presentar la primera sesión sobre igualdad, diversidad e inclusión. Me llamo Francesca Rubulota, soy profesora de medicina crítica en la Universidad de Montreal en Canadá y también soy la presidenta de una organización sin International ánimo de lucro que se llama Yo Mujeres en Cuidado Crítico. Y voy a ser copresidenta de esta sesión con la profesora María Cruz Martínez Delgado, anterior presidenta de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. María Cruz y yo tendremos el honor de presentar a cuatro conferencistas sorprendentes eh, internacionales que van a mirar diferentes ángulos de temas relacionados, de ver cómo mejorar la inclusión y la diversidad para mejorar el cuidado crítico alrededor del mundo. Y con esta breve introducción también quiero agradecer al comité organizador del Día Mundial del Pulmón Crítico por esta colaboración y este legado de un programa increíble que ya ha llegado al mundo entero y que tiene más de 2,000 participantes este año. Así que Maricruz, Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer darles también la bienvenida a esta séptima edición del Día Mundial del Pulmón Crítico, hacerlo acompañada de la doctora Francesca Robolota. Y esta primera sesión que está organizada por IWIN, que es una fundación que impulsa la igualdad y la diversidad dentro de la medicina crítica. En primer lugar, voy a presentarles a nuestra primera ponente, que es la doctora Judith Gutiérrez Gutiérrez. Ella es médico intensivista en el hospital, en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre y es la actual coordinadora de los grupos de trabajo de diversidad, tanto de la Sociedad Española de Medicina Crítica y Terapia Intensiva como de la Federación Panamericana de Medicina Intensiva y Terapia Intensiva. Ella nos va a dar su perspectiva sobre estas dos organizaciones y cómo se está trabajando desde ellas para mejorar la diversidad y la igualdad en la medicina crítica. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias al comité organizador por contar con nosotros y con esta sesión. Voy a proceder a compartir la pantalla y como no podía ser de otra forma, pues vamos a hablar desde mi condición de ambas sociedades y cómo estamos impulsando de alguna forma ese motor de cambio que es trabajar con perspectiva de género tanto en la sociedad española como en la panamericana. Como no puede ser de otra forma, pues uno primero se mira puertas hacia adentro, ¿no? Y vamos a empezar hablando del grupo de género IUCI de la SEMICIU, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Este grupo se generó en 2019 bajo el amparo de la presidencia de la doctora Maricruz Martín, en aquel entonces era la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la SEMICIUC, y bueno, pues el ánimo fue incorporar, trabajar con la perspectiva de género, incorporarlo dentro del plan estratégico de la sociedad y como no podía ser de otra forma, pues tuvimos nuestra primera actuación dentro del ámbito científico en el primer congreso, en el Congreso de Mallorca en 2019. Desde entonces se generó, la sociedad incluye pues, este grupo como un grupo transversal, se generó un espacio web en el cual pues, se posteaban todas las actualizaciones del grupo, pero para mi gusto pues, la web no es todo lo visible que podría ser desde el ámbito de los general, ¿no? desde todos los socios y pues de esa forma pues fuimos un poco impulsando la comunicación ya no solo dentro del grupo sino también con el resto de socios para ir aunando fuerzas y yo diría que esta propuesta, esta app desde la SEMICIUC pues fue o ha sido quizá una de las causas que ha cambiado verdaderamente la forma que tenemos de comunicarnos tanto a nivel interno como a nivel del resto de socios. Como ven, ya este primer año hemos posteado de forma transparente pues las cifras de los invitados al Congreso y de acuerdo pues con el posicionamiento de la sociedad, ¿no? Acorde a pues, trabajar
en cifras cada vez más paritarias y trabajar en cuestiones de brecha de género. A ver si se me pasa. Ahí. Nuestros primeros datos fueron en 2018, en la época pre-COVID, en la cual pues intentamos hacer una primera fotografía de cómo estaba la sociedad de medicina intensiva en aquel entonces. Como ven, estos son los porcentajes en 2018, este es el porcentaje de mujeres y de hombres, y desde los años 2011 lo que vemos es que en España hay un aumento creciente del número de mujeres intensivistas en la sociedad, de forma que supera el 50%, ¿no? Cada vez somos más las mujeres que escogemos medicina intensiva y que formamos parte de los servicios de medicina intensiva, pero eso no se traduce o no se traducía en aquel entonces en los puestos de responsabilidad. Como pueden ver aquí, hasta el 2015 hablamos de 0% de mujeres y en adelante pues en torno al 20, 30%, 37% en alguna ocasión. Y lo mismo en los comités editoriales de la revista nacional. Estos son los datos hasta el 2011, luego vino la pandemia y luego, si bien es cierto, nosotros de alguna forma éramos conscientes ya desde el principio que no todo era cuestión de un porcentaje, ¿no? Que había otros temas, otras cuestiones dentro de la brecha de género que quizá eran más difíciles de medir y de visibilizar, como por ejemplo pues el trato diferencial entre hombres y mujeres intensivistas para con el resto de colegas y los pacientes. Pues cómo evoluciona la carrera profesional, las oportunidades, los techos de cristal y el efecto tubo de escape, ¿no? Si existe o no verdaderamente una balance entre la vida profesional y personal y cómo generamos esa actividad científica que sea representativa, libre de sesgos en cuanto al diagnóstico, tratamiento y la toma de decisiones en medicina crítica, ¿no? Todo esto lo que nos ha llevado es a pues tener una visión de proyecto y de líneas de acción, ¿no? En primer lugar, estos son los proyectos que tenemos a día de hoy vigentes. Necesitamos datos, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos planteamos de inicio y además el compromiso de la sociedad científica, en este caso la SEMICIUC. El año pasado, bueno, este año, en 2023, conseguimos por fin publicar el compromiso por parte de la sociedad científica de diversidad, equidad e inclusión, en el que nos comprometemos de alguna forma a identificar y paliar la brecha, tanto en actividades científicas como en el ámbito también familiar y personal, en las cuestiones de periodos de gravidez y lactancia, también en la actividad científica y los comités editoriales de nuestra revista, generando indicadores de género, análisis de género y, por supuesto, pues generando redes, ¿no? Para unar fuerzas. Respecto a los datos, este fue el primer año que hemos participado en este estudio que forma parte de la Federación de Asociaciones Médicas en España, que es el estudio WOMEDS y que a día de hoy pues, identifica, digamos, la brecha que existe en los puestos de liderazgo en medicina en cuanto a mujeres y hombres, y de momento pues, hemos aportado los datos y estamos a la espera del reporte. El segundo proyecto vigente y que de alguna forma también ha dado un pistoletazo de salida a la colaboración con otros grupos en género ha sido la colaboración con el grupo francés FEMIR y la Sociedad Europea con un proyecto que es conjunto, como ven aquí, es evaluar el impacto que tienen los grupos de género en las sociedades científicas, liderado por la doctora Boissier y con la colaboración de la doctora Galarza, y que espero que dentro de poco pues, se puedan publicar los datos que en este caso son vigentes. Y por último, pues una colaboración con otras sociedades científicas españolas cuyos grupos de género también están muy establecidos y son muy activos, como en el caso de SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. Y en este caso, pues ya no solo es una colaboración, un acuerdo de colaboración, sino también una línea de trabajo muy establecida como es la violencia de género. De esta forma nosotros planteamos 3 grandes grupos de trabajo y es quizá actualmente lo que estamos trabajando, que es en primer lugar pues, generar conocimiento científico en patología crítica basada en los determinantes sociales, en concreto el género. Cómo el género influye en la patología crítica y en los desenlaces de los pacientes, promover actividad científica de calidad mediante la incorporación de esos determinantes sociales en el diseño, análisis e interpretación de los resultados. Una segunda línea muy específica, que es el trabajo junto con SEMES en violencia de género,
ver cómo está la situación actualmente en los servicios de urgencias y de medicina intensiva en cuanto a asistencia a este tipo de patología y a estas pacientes, y en adelante quizá pues un proyecto futuro de formación desde ambas sociedades científicas. Y esta tercera línea, que quizá es una línea que nos atañe más desde el ámbito de los profesionales y que estamos verdaderamente preocupadas, que es el abordaje de los cuidados y la conciliación con el trabajo, ¿no? Esto es una nueva realidad de los servicios de medicina intensiva, al menos en España. La fuerza de trabajo somos mujeres intensivistas en la mayoría de los servicios, y eso, bueno, pues evaluar cómo están siendo las políticas de cuidados y de conciliación del trabajo y del ámbito personal, y cuáles son los mecanismos para combatir o qué soluciones desde el punto de vista institucional se ofrecen, es uno de nuestros objetivos. Pasando ya a la sociedad, a la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Intensiva, de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, la FEPIMTI, ya en su plan estratégico en 2017-2022 establece pues, que quizá uno de los valores que define la federación es la equidad, el profesionalismo, el respeto y la solidaridad social, ¿no? Y esto obviamente por un afán por parte de la sociedad por ser cada vez una sociedad más incluyente, más innovadora, abierta al cambio y autocrítica. Esto hace que sea imprescindible tratar o incorporar la cuestión del género y de los determinantes sociales de las desigualdades en nuestra sociedad científica, en este caso la Federación, y en el ámbito profesional, ¿no? Y así surge hace un año y medio más o menos el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, en el cual pues, pretendemos ofrecer una visión un poco más global, una visión de desigualdades, ¿no? Los determinantes sociales en salud, es decir, género, etnia, religión, nivel socioeconómico, cultura, acceso a la salud, a la medicina crítica, suponen un impacto en la calidad asistencial y en el pronóstico de los pacientes críticos. En este caso no solo repercute al ámbito asistencial del paciente crítico, sino que además repercute en el ámbito de los profesionales de la organización y de la institución en sí, ¿no? Si somos organizaciones poco diversas, no se asegura la representatividad ni la inclusión y se perpetúa de alguna forma esa brecha entre sus integrantes. De esta forma, pues, nuestra visión desde el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la FEPIMTI se define pues, en tres grandes líneas de trabajo. La primera es el diagnóstico de la situación y obviamente la monitorización de la situación, identificar cuántas sociedades que forman parte de la federación a su vez trabajan en paliar esas brechas y esas desigualdades. Por otra parte, pues el ámbito asistencial, el segundo bloque que englobaría todo este ámbito asistencial y el de los pacientes, pues qué impacto tienen los determinantes sociales en la medicina crítica. Como ven, generar conocimiento científico sensible a diversidad, equidad e inclusión, generar formación con los webinars e incluso trabajar con el resto de comités científicos. Y por último, pues el ámbito institucional de los trabajadores, que abarca profesionales, institución y que identifica las brechas y las desigualdades desde este punto de vista. Desde luego, una de las primeras acciones a llevar a cabo es el posicionamiento. Ya el año pasado la FEPIMTI se posicionó a favor de trabajar en diversidad, equidad e inclusión. Este posicionamiento lo pueden obtener en la propia página web, y comenzamos a trabajar en el ámbito de tanto profesionales como producción científica, con webinars con perspectiva de género, en este caso pues perspectiva de género y patología crítica. El año pasado contamos con nuestra primera mesa científica en el Congreso Panamericano, y en el que quizá ofrecimos los primeros datos de una primera encuesta internacional con el objetivo de identificar pues, el impacto del gap de género en mujeres intensivistas, también dependiendo de la generación. Y aquí pueden ver pues, 4 o 5 grandes cifras, ¿no? Como vemos, 2 de cada 3 mujeres todavía perciben discriminación en su trabajo. El 70% de nosotras pasa menos tiempo en casa o tienen menos tiempo personal debido al trabajo. Casi el 40% de las profesionales ven impedido su desarrollo de la carrera profesional. El 40%, algo más, pospone la maternidad, y casi el 17%
llega a dejar la carrera de medicina intensiva y por tanto existe una pérdida de la fuerza de trabajo en medicina crítica. Pero como todo, pues comenzar a trabajar en determinantes sociales, en género, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, pues tiene, al inicio puede ser algo arduo, puede ser ciertamente difícil, quizá por nuestro ritmo de trabajo también en lo asistencial, quizá por la distancia, en este caso en federaciones tan amplias y tan diversas como la FEPINTI, entre el resto de comités e integrantes del comité. Y por supuesto, pues también por el resto de barreras, ¿no? Y la resistencia al cambio y el status quo. Por eso es necesario pues, generar redes, como comentábamos, redes internacionales, redes de apoyo, redes que generen fuerzas entre aquellas organizaciones o aquellos comités que se dedican a trabajar sobre diversidad, equidad e inclusión. Y, pues, por supuesto, mantener esa actividad de divulgación, de formación y de denuncia, entre comillas, de aquellas situaciones en las cuales perseveran con el mantenimiento de las brechas, como es aquellas actividades científicas en las cuales no se cuenta con mujeres, los MANELs, o aquellas aseveraciones por parte de colegios de médicos, como pasó en España, en tanto que la medicina o la feminización de la medicina agrava la medicina, ¿no? También las sociedades científicas, desde su compromiso, deben tender a la tolerancia cero y también, eventualmente, si es necesario, pues negar el aval científico a aquellos eventos que no son representativos. Y para finalizar, pues hoy es el día del pulmón crítico y como no podía ser de otra forma, me gustaría compartir este estudio en el cual se puntualiza que existen diferencias en el diagnóstico del distrés, ya no solo el diagnóstico, sino también el manejo y los outcomes clínicos en base al género, basados obviamente en estudios como el LongSafe, el FELEC Study o el PROVENT Study. Y esto pues es una invitación tanto a ponentes como a la audiencia, si no es en esta ocasión, quizá en las siguientes, a que incorporen en adelante el determinante de género a sus investigaciones, a su actividad científica, a sus ponencias y por supuesto a su día a día. Muchas gracias por la atención. Thank you so much. Muchísimas gracias. Fue una presentación maravillosa y son apenas partes del trabajo que se ha hecho internacionalmente y ahora es un honor y un placer presentar a Joanna. Joanna es líder en igualdad y diversidad. Joanna Bergestila es PhD, trabaja en el Hospital de Salem, en Berna, en Suiza, y ha estado viajando alrededor del mundo y está altamente involucrada en encuestas y en cambios en la Sociedad Europea de Medicina Crítica, la Sociedad Europea de Anestesia y Medicina Intensiva y la Fundación iWin. Ella va a mirar una perspectiva ligeramente diferente. Entonces, Joanna va a hablar acerca de los retos de género del lado europeo y los invito a que la sigan. Es muy activa en redes sociales y ha publicado muchísimas encuestas acerca de este tema. Joanna, tienes la palabra. Gracias, Francesca. Dado que estoy trabajando hoy, no estaba muy segura de que fuera a poder dar mi presentación completa, entonces la pregrabé para que por lo menos no tengamos estrés y no vaya a fallar nada. Simplemente voy a chequear que vean mi pantalla. Sí. Entonces voy a comenzar la presentación y luego podemos hablar de esto al final. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por unirse hoy. Es un placer para mí unirme en esta séptima edición del Día Mundial del Pulmón Crítico. Estoy muy entusiasmada de hablar con ustedes acerca de un tema crucial que impacta al campo médico, que es el tema de las mujeres en medicina. Voy a hablar de la situación actual en Europa con respecto a anestesia y cuidado crítico. Y estos son mis conflictos de interés. Ninguno de estos tiene impacto directo sobre lo que voy a hablar con ustedes hoy. Y voy a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué es importante este tema todavía y por qué es relevante en el 2023? En primer lugar,
¿Qué muestra la evidencia? ¿Es mejor tener diversidad de género, equipos con diversidad de género, o la evidencia sí indica que sí, la diversidad de género en la toma de decisiones y en la participación en la fuerza de trabajo da economías más fuertes, instituciones más productivas y gobiernos más estables? Por ejemplo, es el ejemplo de los países escandinavos. La paridad de género también maximiza la productividad académica y las publicaciones de pares reciben muchas más citaciones que las publicaciones producidas por equipos de un solo género. Más aún, se ha demostrado que los grupos diversos colaboran más efectivamente But there's now y another tienen aspect más inteligencia colectiva, pero hay otro aspecto en este momento del cual se ha hablado recientemente, que es que los equipos con diversidad de género tienen mejores desenlaces en los pacientes. Estudios del 2018 muestran que las pacientes mujeres con infarto del miocardio agudo y más alta mortalidad cuando son tratados por médicos hombres se les va menos bien. Y esto se atenuó cuando los médicos hombres tenían pacientes mujeres. Hay otro artículo interesante publicado en JAMA Surgery de un grupo canadiense que involucra 3.000 cirujanos y más de 1 millón de pacientes, que mostró que las mujeres tenían 15% más de probabilidades de tener desenlaces negativos y 30% más de posibilidades de fallecer cuando un hombre más que una mujer era el que realizaba la cirugía. Y hay otra razón por la cual este tema sigue siendo relevante. Imagínense la ruta de la carrera de las mujeres en la medicina como una vía. Vemos muchos estados de esta vía que conduce a una caída de la representación de las mujeres. Y esta se llama la vía con fugas. Aquí perdemos mujeres talentosas en la profesión. Esta vía con fugas también ocurre en medicina, aunque las mujeres son más del 50% de las mujeres en capacitación y 70% de la fuerza laboral. Son un pequeño porcentaje de las posiciones de liderazgo. Las mujeres tienen menos probabilidad de ser ascendidas a posiciones de profesorado en instituciones académicas, tienen menos financiación para investigación y progresan más lentamente. What about the current landscape? ¿Y qué pasa con el panorama actual? El 2023 ha mostrado un cambio interesante. El panorama actual está cambiando. Aunque sabemos que la mayoría de los graduandos son mujeres y la representación de la mujer cae en el nivel de consultoría, esto está cambiando, está evolucionando. Por ejemplo, con Anesthesia los of datos de anestesia de una encuesta que se lanzó antes de la pandemia del COVID, donde las mujeres representaban cerca del 60% de la fuerza de capacitación en anestesia. Este porcentaje es más alto en Europa que en los Estados Unidos, donde las mujeres representan solamente una tercera parte de las personas que se están capacitando en anestesia. ¿Y qué pasa con cuidado intensivo? En cuidado intensivo tenemos datos del 2019. recent diversity metrics from Estos the son las métricas más recientes de diversidad, datos que se derivaron de la base de datos de membership y pueden ver que la proporción de miembros que indican que son mujeres en la esquina izquierda parece estar aumentando a medida que va pasando el tiempo. Por el otro lado, si miramos en la esquina de la derecha el desglose de los grupos etarios, podemos ver que en las etapas más jóvenes de los miembros hay más mujeres y esto también parece estar aumentando. Y si lo miramos por región, podemos ver que Europa tiene el porcentaje más bajo de diferencia entre hombres y mujeres incluidos en ese. Y esto seguramente es una métrica que muestra que las cosas sí están cambiando y están progresando de tal forma que conduce a la igualdad de género y a la paridad de género. Pero con toda la fuerza laboral médica evolucionando y con el número de mujeres entrando en medicina, las políticas también han tenido un cambio transformador. Este cambio refleja una tarea no solamente para reconocer, sino para mirar los retos y contribuciones de las mujeres en la medicina. Por ejemplo, a medida que más mujeres cambian la maternidad y la vida o juegan con la maternidad y la vida profesional,
Hay políticas que apoyan el regreso al trabajo con la lactancia y hay acomodación de un entorno de trabajo que apoya esto. Ahora, trabajar para tener flexibilidad muestra vidas multifacéticas de las mujeres y va más allá del género, incluso reconociendo que la necesidad de universidad, teniendo un entorno donde las mujeres puedan tener éxito en ambos mundos. Voy a mostrar publicaciones que han sido publicadas. Ahora, todos sabemos que las mujeres tienen tasas de infertilidad más bajas durante el periodo perinatal, pero hay riesgos adicionales y para poder evaluar la situación We en conducted this. Europa realizamos esta encuesta. In 21% of the countries, women were entitled during pregnancy to a reduced work schedule. There were some countries that are here described that allowed for no on-call shifts during pregnancy. No hubo rotación durante el embarazo y las mujeres fueron excusadas de estas rotaciones a las 24 semanas de embarazo. Es un periodo crítico para las mujeres y muchas mujeres tienen retos en confianza, habilidades y cuidado de los niños. Este es un tema no solo relacionado con las mujeres, también con los hombres. Y lo que vemos de la encuesta es que de los 33 países que encuestamos, la mitad de ellos permitían en horas reducidas de trabajo para regresar al trabajo luego de haber dado a luz. Y casi 2/3 no permitía los turnos nocturnos. Quiero enfatizar que esto fueran medidas tomadas exclusivamente en mujeres. En algunos países las permiten. Si piensan en su país, tendrán este tipo de disponibilidad o no, pero me parece que es importante pensar que no se puede ofrecer lo mismo a los hombres. Algo más que quisiera hablar ahora es acerca de la lactancia materna en el lugar de trabajo. La lactancia materna tiene dificultades en el lugar del trabajo y por eso es importante que las instituciones den apoyo durante este periodo de transición. En Europa, las políticas varían de país a país. En nuestra publicación pudimos determinar que que en algunos países lo apoyan a través de disposiciones legales o medidas prácticas. 27 son un alto porcentaje que lo respalda, asegurando que haya recesos y que también haya lugares donde pueden hacerlo. El apoyo varía de país a país. Algunos países permiten recesos de 30 minutos a 3 horas al día, lo que pueden seguir a periodos de hasta 36 meses. Lamentablemente, también se pudo ver que casi 50% de las personas que no estaban dando lactancia materna en el lugar de trabajo era debido a retos, incluyendo condiciones subóptimas. La Sociedad Americana de Anestesiología ha afirmado la necesidad de las mujeres en etapa de lactancia materna y la ASA habla de las ventajas de la lactancia materna para los niños y por lo tanto enfatizan la importancia de darle a las mujeres que están en etapa de lactancia materna que tengan la misma libertad que pueden tener para otras condiciones médicas. Hay, por lo tanto, leyes que respaldan las recomendaciones de recesos, salas de lactancia, pero es importante ver si estas políticas verdaderamente están teniendo lugar en el lugar de trabajo. Otro aspecto es que si abordamos la brecha de equidad va a ser importante y va a contribuir a una fuerza laboral más estable. Pero no hay receta mágica para lograrlo y simplemente seguir trabajando para reducir la discriminación.
Acá tenemos un estudio cualitativo de un grupo canadiense con el propósito de explorar cuáles son las estrategias para retener a la mujer que trabaja en cuidados intensivos. Acá podemos ver cómo se está manifestando esto y acá tenemos 105 personas que están siendo capacitadas y que son muy inferiores al número de hoy. Acá exploramos las razones por las que las mujeres abandonan la medicina crítica, simplemente por el sesgo hacia que prefiere a hombres, la discriminación y las largas horas de trabajo. Los invito a responder a estas dos encuestas que se están llevando a cabo ahora de la Sociedad Europea de Anestesiología y Medicina Crítica. Una es sobre las condiciones de trabajo durante el embarazo, las otras es las condiciones de los pasantes. En conclusión, entonces, sabemos que la diversidad de género fortalece la medicina. Está claro que la diversidad de género lleva a instituciones más productivas y mejores resultados de los pacientes, a una economía más sólida también. Por lo tanto, no solo se trata de equidad hacia la mujer, sino del progreso de la medicina. Por lo tanto, tenemos que abordar esta analogía que nos analiza la pérdida de mujeres valiosas y hay que ver todo lo que tiene que mejorarse, la desigualdad de oportunidades, el sesgo hacia la población masculina y hay que promover políticas de trabajo equitativas. A medida que más mujeres ingresan a la fuerza laboral médica, hay que cambiar las políticas para no solo apoyarlas durante el embarazo y el posparto, sino para promover la inclusividad. Y estas políticas nos permiten tener un mejor ambiente para todos los profesionales médicos por igual. Con esto llego al final de mi presentación. Los retos relacionados a género son una realidad. Hay que promover prácticas que respalden las necesidades de hombres y mujeres por igual. Es responsabilidad colectiva lograr el cambio positivo. Todos debemos estar incorporados a la lucha para crear un futuro en la medicina que sea más equitativo, al igual que un lugar de trabajo mucho mejor para todos. Espero poder contestar cualquier pregunta más adelante. Gracias, Joana. Excelente tu presentación. ¿Hay algún comentario con respecto a tus propios pasos? Lo veremos luego. ¿Cuál será el próximo paso de tu investigación? Bueno, en el momento estoy realizando estas dos encuestas de género, una específicamente de representantes desde la Sociedad de Anestesiología y queremos explorar las experiencias de la mujer durante el embarazo, especialmente porque pensamos que a la mujer no se le está preguntando lo que quiere durante el embarazo. Simplemente se les está diciendo que haga lo que determina la ley. Y esto pudiera ser bueno o perjudicial para ellas dependiendo de lo que quieren en su carrera o en su vida familiar. Esto es lo que estamos explorando en el momento. María Cruz, ¿tienes algún comentario antes de que presento al próximo orador? ¿Algún comentario, María Cruz? No solo por las dos ponencias remarcar la importancia que tienen las sociedades científicas en impulsar la reducción de la brecha, porque de alguna manera yo creo que da consistencia a esas políticas, ¿no? Entonces, la participación, todo a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y los grupos internacionales como es el grupo IWIN, son muy importantes para desarrollar todas estas políticas. Thank you so much for this
Muchísimas gracias por esto y ahora con mucho placer les presento al doctor De Casay, que está en la Universidad de Padua y que ha hecho muchísima investigación sobre la brecha de género. Él representa a la mayoría, pero nos demuestra que luego de que Joana nos presentara su trabajo, lo que Alessandro nos abordará ahora es la brecha entre los géneros en la carrera académica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alessandro, te damos la palabra. Muchos saludos a todos. Es un gran placer estar aquí hoy con ustedes. Haré mi presentación sobre el ámbito de la academia y de la anestesiología. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Todo empieza con esta imagen, porque nos da una idea del significado que va a tener la sesión. Luego hablaremos de la brecha de género y recordaremos que estamos hablando de equidad más que simple igualdad. Y tenemos que recordar que equidad es asegurar que todas las personas tengan no solo el mismo acceso, sino las mismas oportunidades, sin importar la raza, el género, la orientación sexual, la condición social o cualquier otra característica personal. Para abrir el tema, hablaremos en el campo de la anestesiología y revisaremos nuestra situación. Recordemos que la medicina no es trabajo de hombres, solamente dejó de serlo hace muchos años. Vemos, por tanto, hoy en día que más de la mitad de los doctores son mujeres, y que desde el 2003 comenzamos a ver que el número de solicitantes sobrepasaba en número al de... Pudimos preguntarnos entonces, ¿por qué tenemos que hablar de una brecha de género en medicina cuando tantos estudios ya han demostrado que hay grandes beneficios de tener esta verdadera equidad de género, como dijo Joana? Pudimos analizar los resultados en nuestra población de pacientes si promovemos la diversidad en nuestros equipos médicos. La realidad es que la brecha de género sigue presente, sigue siendo un elefante en el salón. Y mientras hablemos de la brecha de género, tendremos ciertas posibilidades de superarla. Podemos discutir el progreso, las estrategias y también las soluciones posibles. En esta presentación veremos que la equidad no debe de solo ser un hecho en un informe. Tenemos que empezar a trabajar para tener una visión más clara de la posibilidad de hacer que esta situación sea más objetiva. En mi presentación me enfocaré fundamentalmente en cifras. Voy a tratar de darles una visión más clara de la autoría de las juntas editoriales y también de las presentaciones. En cuanto a autores, estos son los resultados de los estudios realizados. No he reportado todas las referencias, pero si les interesa, puedo hacerlas llegar ya a través de mi correo electrónico de contacto. Acá podemos ver que en cuanto a autoría de estudios, está aumentando la autoría con el paso de los años. Hay un 20% de aumento en los últimos años y que podemos ver
que aproximadamente un 30% de las mujeres eran autoras de publicaciones en el 2011, pero entre el 2000 y el 2017 vimos un 10% de aumento y que la mujer aumentó solo un 5% y que el monto, el número total fue por lo general está entre 10 y 15%. Acá analizamos otro estudio realizado. Estos son los datos publicados. Es una revisión de pares. Me he enfocado en lo que son las publicaciones en anestesia regional. Pueden ver que desde el 2017 al 2022 la autoría aumentó a un índice constante de 0% a 30%, mientras la de el último autor no ha aumentado en el transcurso de los últimos 15 años. Esto se aplica no solo cuando consideramos todas las presentaciones, sino también los originales de algunos estudios. Pueden ver en los ensayos aleatorizados sigue aumentado, pero en los manuscritos que están en las punteadas no tanto así. Si ahora analizamos la presencia en juntas editoriales, la situación es similar. Lo pueden ver en este estudio publicado en el 2022 con respecto a la composición de las juntas editoriales de nuestra revista especializada en anestesiología. Podemos ver que hay un 25% de nuestra junta editorial con representación femenina, aunque puede oscilar entre 0 y 30% dependiendo de la revista de la que se trate. Debo reportar que hay una brecha en el número de miembros de juntas editoriales, aunque varían las cifras según el país del que se trate. Nuestra especialidad no difiere en realidad a otras especialidades médicas y pueden apreciar que las mujeres están subrepresentadas en las juntas editoriales de las 60 revistas médicas más importantes. Y podemos preguntarnos también si la situación es diferente en cuanto a la posición de el editor en jefe, y sí es diferente. Y está muy bien expresada en este estudio de Macmillan publicado en el 2022 en Anestesia Analgesia, donde se analizaron las 20 revistas médicas más importantes del campo, y no hay un solo editor en jefe que es mujer en estos 20 casos. Tratamos de ampliar el concepto y analizamos todas las revistas médicas y encontramos 128 revistas médicas, y en estas 128 solo pudimos identificar 20 mujeres como editor en jefe. Y estaban a cargo con otros hombres. Solo 3 están totalmente liderados por mujeres. Eso es similar a lo que se ve en otras especialidades médicas. Analizamos otras 5 categorías como se analizaron en este estudio y vemos que solo 15.9% de los editores en jefe son mujeres. Y en 5 categorías
anestesiología, ortopedia, oftalmología, radiología, no hay ni una mujer como editor en jefe. Finalmente, hablamos de cátedras académicas ahora y creo que esto también, este es un estudio muy importante del 2008 que nos trae a colación puntos importantes, ya que investigó todos los aspectos de la academia en anestesiología. Y hay puntos importantes a resaltar. En primer lugar, no hay progresión o hay muy poca progresión a profesor a tiempo completo entre 1986 y el 2006. El porcentaje, 14%, es similar al de todas las especialidades clínicas combinadas. Hay un aumento en el número total en anestesiología académica y en el número total de cátedras de departamento en el mismo periodo de tiempo. Este estudio del año pasado apunta hacia resultados similares y nos indica que hay una gran disparidad en cuanto a cargos y por tanto sigue la brecha de género. Vemos que hay un 30% de profesores asistentes, 26,71 de profesores asociados y solo 21 de profesores clínicos. Este es en el caso de la Facultad Canadiense de Anestesiología. Acá tenemos el estado en la medicina académica, en otras especialidades, y nos demuestra que hay un menor porcentaje de mujer en anestesia y en cuidados intensivos cuando se compara a otras especialidades. Como conclusión, creo que hemos tomado ciertos pasos para lograr equidad de género. Estamos mejorando las cifras y estamos promoviendo la equidad de género, pero sigue habiendo un problema todavía en cuanto a presencia en la academia y en las juntas editoriales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alessandro, y por apoyar tanto en este campo y por hacer tanta investigación. ¿Algún comentario, alguna pregunta, Maricruz? ¿Alguna pregunta de algún otro orador para Alessandro antes de pasar a al siguiente orador? Sí, pasemos a la siguiente presentación y es un honor para mí presentar a Ana Veloso, profesora de psiquiatría en la Universidad de Porto. Ya ha colaborado durante muchos años con el profesor Energao y muchos intensivistas en el mundo entero. Y se une por primera vez a nosotros y ahora hemos creado una encuesta sobre bienestar y es un gran placer para mí decir que agradezco a Maricruz por haberlo traducido a español. Lo revisaremos en detalle y esperemos que todos lo llenen antes del final de la presentación. Gracias, Ana, por estar con nosotros. So much for being here and to present our Muchas gracias por haberme invitado a estar acá y para presentar esta encuesta. Y les agradezco a ustedes por haber respaldado tanto la encuesta. Tomaremos unos minutos para presentarlo, que ha sido respaldado por Francisco y su plataforma, y por eso lo agradamos. Hay muchas personas involucradas en esto. Y Francisca, Irene y Denise, también quiero agradecerles. ¿Qué queremos investigar? Investiguemos cómo esto puede afectar el bienestar de una persona.
Y me refiero no solo a médicos, sino también a enfermeras. Con este proyecto de IWIN hay 3 objetivos que queremos lograr. Uno, entender cuáles son los factores que tienen impacto sobre el bienestar en la clínica, cuáles son los cambios más importantes en el ambiente personal y profesional que mejora el bienestar del que trabaja en cuidados intensivos y cuáles son las 5 recomendaciones para mejorar el bienestar. Eh, Hay una serie de factores contextuales que afectan el bienestar y hay muchos que hemos investigado. Son importantes porque tienen un gran impacto, ya que nosotros manejamos en nuestra vida diaria tantos problemas que es importante entender qué es lo que está sucediendo con todos nosotros, especialmente con los profesionales de cuidados intensivos. Sabemos que el bienestar es un estado de ánimo que afectan los factores externos, no solo en cuanto al desarrollo económico, como que está afectado en Portugal, como en muchos países en Europa. En realidad desconozco cuál es la situación en América Latina, pero nosotros estamos enfrentando dificultades, exigencias, un ambiente difícil en vista de la situación económica de nuestros países, pero también estamos enfrentando diferentes dificultades en cuanto a políticas para regulación del empleo y también por buenas y malas razones enfrentamos el impacto de la innovación tecnológica. Y estamos listos para hacer investigación del tema y sabemos que hay muchos cambios en los aspectos sociales de nuestra sociedad, no solo en cuanto a cambios demográficos de envejecimiento, sino también a la presencia de la mujer en la fuerza laboral. Y como lo dijo el último orador, que se ha hecho investigaciones al respecto. Y también hay el contexto de las relaciones familiares es importante y el ambiente de trabajo lo es también. El ambiente no basta con trabajar, necesitamos algo más. Sabemos que los hospitales están enfrentando reestructuraciones de su estructura organizativa. Son procesos que también están llevando a contrataciones de empleado alternativas y hay estrategias organizacionales que van dirigidas hasta lograr la reconciliación de la familia trabajadora. Las mujeres, por ejemplo, tienen hijos y quieren también ocuparse de ellos, ocuparse de sus padres ya mayores y hay que reconciliar el mundo laboral y el mundo familiar y esto es muy importante. Ese es un factor que también es importante tomar en cuenta. Otro factor contextual que afecta el bienestar es el lugar de trabajo. El contenido del trabajo es importante. Estamos enfrentando más demandas. El trabajo está creciendo y también las responsabilidades. El contenido del trabajo es ahora diferente y sigue cambiando. Y también el desarrollo de carrera está enfrentando dificultades. Las personas en realidad no se les está reconociendo como se debiera. Y nuestro papel como empleados cambia, no solo estamos haciendo tareas, sino nos tenemos que ocupar también del cliente, de la relación con nuestros pares y en todo momento enfrentamos o necesitamos más capacitación
hay factores que impactan nuestro bienestar. All these factors interact, but we also know Como not saben, only todos estos factores interactúan, pero no solo los factores de los que estaba hablando, sino también aspectos biológicos, también los psicológicos, los sociales y los espirituales. Estas dimensiones de la vida son todas importantes para nuestro bienestar. Entonces, nuestro proyecto, que es la razón por la que estoy aquí para hablarles a ustedes, decidió evaluar todas estas variables para poder dar una imagen de cómo se ve este bienestar para los profesionales clínicos. Pensamos en autonomía, control, la justicia organizacional, el significado del trabajo para los empleados, las relaciones entre las personas, el balance entre el trabajo y la vida, la carga laboral, porque las personas cada vez más reclaman que están cansados y que sus trabajos toman cada vez más tiempo de sus vidas. Y también la relación entre empleados y empleadores está cambiando. ¿Cómo afrontan las personas la seguridad y el cambio en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones laborales? Y por las características tecnológicas del trabajo y dado que estas están cambiando, también es importante saber cómo es este entorno laboral. Entonces, quisimos investigar y recabar datos acerca de todas estas variables importantes que afectan el bienestar de nuestros profesionales. Y es una serie muy completa para poder entender este bienestar. Por esa razón, decidimos recabar esto con una encuesta que está ya en español y también en inglés. Está disponible a través de este link en iWindeal y los invitaría a que la respondan también para permitirnos entender qué está sucediendo con las personas, porque lo que averiguamos haciendo este encuesta en la reunión de iWin es que las personas de Sudáfrica, España, Italia, Inglaterra, Portugal, tantos países están afrontando los mismos problemas. Las personas dicen que es demasiado, tenemos que cuidar de nosotros mismos. Así que ayúdenos a recoger estos datos y ayudémosle a las personas que toman las decisiones, que hacen las políticas, a poder intervenir a nivel organizacional, a que haya más datos, que tengan una imagen de lo que está sucediendo para ver qué pueden hacer ellos para ayudar a resolver este problema. Muchas gracias por su atención y estoy muy agradecida de que hayan dejado espacio para esta presentación y de que se sigan Muchas cuidando. gracias.